La lluvia caía suavemente sobre el cementerio más antiguo de Detroit. Las gotas húmedas capturaban la luz del atardecer mientras una pequeña niña de apenas 5 años caminaba entre las lápidas. Su nombre era Lily y llevaba un ramo de flores silvestres que había recogido con cuidado en el camino. Iba de la mano de su madre, Jennifer, una enfermera de aspecto cansado pero gentil, cuyo uniforme aún llevaba manchas de su turno en el hospital. Cada domingo durante 5 años, Jennifer había visitado esta tumba. Lo hacía en silencio, con devoción casi religiosa. Su hija había crecido acompañándola, aunque no comprendía completamente por qué su madre lloraba frente a esa piedra con el nombre de Caroline Preston grabado en ella. Esa tarde en particular, la atmósfera del cementerio era diferente. El cielo se había oscurecido prematuramente. Las nubes amenazaban tormenta. Jennifer sintió el cambio en el aire mientras arreglaba las flores frescas que acababa de colocar en la tumba. Lily se entretenía observando las mariposas que danzaban entre las flores silvestres, completamente ajena a la tensión que comenzaba a instalarse en ese rincón olvidado del camposanto. Fue entonces cuando vieron la limusina negra aproximarse lentamente por el camino del cementerio. Era un vehículo impresionante, completamente fuera de lugar en ese sitio de silencio y duelo. Jennifer levantó la vista, alarmada. Los cementerios recibían pocas visitas de vehículos de ese calibre y ciertamente nunca tan tarde en la tarde. La puerta de la limusina se abrió lentamente. Un hombre emergió, alto e imponente, vistiendo un traje que debía costar más que todo lo que Jennifer poseía. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado. Sus movimientos denotaban una autoridad innata que no podía ser enseñada. Sus ojos eran fríos, calculadores, el tipo de mirada que había visto en documentales sobre criminales. Era Jack Preston, el hombre más temido de Detroit, aunque nunca había sido condenado. Jack caminó hacia la tumba de su esposa, completamente absorto en sus pensamientos. Parecía no haber notado la presencia de Jennifer y su hija. Su sombra se extendió sobre la lápida como una nube oscura. Permaneció de pie allí, mirando el nombre de Caroline, su expresión impenetrable pero sus hombros tensos con una emoción contenida. Fue entonces cuando Lily, con esa lógica simple que caracteriza a los niños pequeños, se acercó al hombre desconocido. Su madre trató de detenerla, pero la pequeña ya estaba preguntando con la inocencia que solo poseen los menores de edad. ¿Estás bien, señor? Jack se giró bruscamente, como si despertara de un trance profundo. Sus ojos se posaron en la pequeña niña, y algo en su expresión cambió. Su dureza se resquebrajó ligeramente, dejando entrever el dolor que llevaba guardado en su interior. Por un momento, el hombre más poderoso de Detroit fue simplemente un adulto ante una criatura llena de compasión inocente. Se arrodilló lentamente para estar a la altura de Lily. Sus movimientos fueron cuidadosos, como si temiera romper algo frágil. «Estoy visitando a alguien especial», respondió Jack, su voz extrañamente suave. «A alguien que amaba mucho». Lily asintió como si comprendiera perfectamente. «Mi mamá también viene aquí a visitar a alguien especial. Ella llora a veces, pero yo no sé por qué». Jennifer se acercó rápidamente tomando la mano de su hija con cierta urgencia. «Lily, no molestes al señor. Discúlpala. No sabía que había alguien aquí». Jack se incorporó, examinando a Jennifer con esos ojos penetrantes que parecían ver directamente a través de ella. Algo en su expresión sugería que reconocía algo en la mujer, aunque no sabía exactamente qué. Su mirada se movió de Jennifer a Lily, luego de regreso a la tumba, y finalmente nuevamente a Jennifer. Era como si estuviera viendo un patrón que llevaba años intentando descifrar. 5 años, dijo Jack de repente. Su voz contenía una pista de asombro.
Cada domingo durante 5 años, mis hombres han informado de una mujer visitando esta tumba. Flores frescas cada vez, lluvia o sol, sin falta. He dedicado recursos considerables a investigar, pero nunca descubrí quién eras. Jennifer sintió que el corazón le saltaba en el pecho, sus hombres. La frase hizo que comprendiera la verdad aterradora. Ella había sido observada todo este tiempo. Durante los 5 años en que visitaba la tumba de Caroline, en los que rezaba, en los que lloraba, había sido monitoreada constantemente sin que lo supiera. Yo no sabía que... comenzó a decir, pero Jack la interrumpió. ¿Qué relación tienes con Caroline?, preguntó Jack, interrumpiéndola. Pero antes de que pudiera responder, sus ojos se posaron en Lily, examinando sus rasgos con nueva intensidad. Había algo en los ojos de esa niña, algo en la forma en que miraba, que le resultaba profundamente familiar. Lily observaba la interacción entre los adultos sin comprender completamente lo que sucedía. Su madre estaba nerviosa. El señor parecía triste. Pero lo único que la pequeña sabía era que el hombre frente a ella tenía algo familiar, algo que no podía explicar, pero que le resultaba extrañamente reconocible. Como si en algún lugar profundo de su memoria, más allá de palabras, hubiera una conexión. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Lily al hombre, mientras su mano seguía firmemente agarrada por su madre. No, respondió Jack, mirando nuevamente la lápida de Caroline. No vengo desde que la enterramos hace 5 años, pero ella no está realmente aquí, ¿verdad? Los cementerios son solo monumentos a la memoria. Las personas que amamos permanecen dentro de nosotros, en nuestros corazones, en los lugares donde se grabaron sus historias. Su espíritu vive en las decisiones que tomamos, en las personas que amamos, en el legado que dejamos detrás. Jennifer escuchó esas palabras y sintió que algo se rompía en su interior. Porque aunque no sabía quién era este hombre, estaba claro que él había amado a Caroline profundamente. Y estaba claro que llevaba 5 años cargando con ese dolor en soledad, exactamente como ella había cargado el suyo. La lluvia comenzó a caer más intensamente, el cielo liberando toda su carga de golpe. Jack sugirió que se refugiaran en su vehículo. Jennifer debería haber rechazado la oferta. Todos sus instintos de madre protectora le gritaban que no subiera a la limusina de un extraño, que no expusiera a su hija a un potencial peligro. Pero algo en los ojos de Jack, algo en la manera en que miraba a Lily, con una mezcla de curiosidad y dolor, le hizo creer que podía confiar en él, al menos por ahora. Dentro de la limusina, mientras se dirigían lentamente por las calles empapadas de lluvia de Detroit, Jack presentó su nombre formalmente, no como una introducción casual, sino como una declaración de poder y estatus. Jack Preston. Incluso Lily había escuchado historias sobre él en los pasillos del hospital cuando la gente hablaba. Historias de un hombre que controlaba gran parte de lo que sucedía en las sombras de la ciudad. 5 años observándote, continuó Jack, sus palabras medidas y precisas, y nunca he sabido por qué. Mis investigadores encontraban un muro de ladrillos cada vez que intentaban descubrir tu identidad. Era como si fueras fantasma, hasta ahora. Jennifer respiró profundamente, sabiendo que el momento de la verdad había llegado. No había punto en mentir a este hombre. Él podía averiguar la verdad de todas formas, y tal vez, solo tal vez, merecía saberla. Comenzó a contar su historia. Cómo había estado trabajando el turno de noche en el hospital Detroit Memorial hace 5 años. El mismo turno en el que había escuchado que traían a una mujer de un accidente grave en Jefferson Avenue. Cómo la ambulancia la había llevado a la sala de emergencias, donde los médicos determinaron que estaba más allá de cualquier ayuda. Pero Caroline no estaba muerta al llegar. Estaba viva, aunque apenas. Estaba destrozada por el impacto del vehículo que la golpeó.
Sus lesiones eran tan graves que los médicos dieron por sentado que no llegaría a la siguiente hora. Sin embargo, fue Jennifer quien eligió sentarse con ella. Como enfermera, sabía que incluso cuando la muerte era inevitable, nadie debería enfrentarla completamente solo. Fue en esos momentos finales, mientras Jennifer sostenía la mano de Caroline, cuando la moribunda abrió los ojos. Solo por un breve momento, un instante en el que volvió a la conciencia lo suficiente como para susurrar un nombre. Lily. Dijo que protegiera a alguien llamado Lily, que fuera fuerte, que recordara que el amor era lo único que importaba realmente. Luego, tan rápido como había regresado a la conciencia, Caroline se fue. Jack escuchaba en silencio total, sus mandíbulas apretadas, sus ojos fijos en Jennifer, pero viendo algo más allá, viajando a través del tiempo hacia esos momentos finales que nunca presenciaría. El hombre más temido de Detroit parecía en ese momento simplemente un hombre que había perdido a la persona que más amaba. «¿Qué pasó después?», preguntó. Su voz casi inaudible, apenas más fuerte que el sonido de la lluvia golpeando el techo de la limusina. «Murió», respondió Jennifer suavemente, sus propias lágrimas comenzando a fluir. «Murió entre mis brazos, aferrándose a mi mano con la poca fuerza que le quedaba. Pero antes de morir pidió que protegiera a Lily. Asumí que hablaba de una hija suya. Así que visité su tumba religiosamente, recé por su alma. Y cuando encontré a una bebé abandonada en el hospital poco después, algo me dijo que esa bebé necesitaba protección, que esa bebé era por la que Caroline había rogado con su último aliento. Baimni. En el asiento trasero de la limusina, mientras se dirigían hacia las luces brillantes del centro de la ciudad, donde los rascacielos se elevaban hacia el cielo como monumentos al poder y la ambición, Jack y Jennifer comenzaban a entender que sus vidas habían estado conectadas durante 5 años sin que lo supieran, que una promesa susurrada en un lecho de muerte había tejido destinos juntos de formas que ninguno de ellos podría haber anticipado. Cuando finalmente llegaron a las Torres Pearson, el edificio más impresionante de Detroit, Jack llevó a Jennifer y a Lily a través de un acceso privado. La limusina se detuvo en un garaje subterráneo, el tipo de lugar que el público nunca vería. Un ascensor privado los llevó directamente a la penthouse, saltándose todos los pisos inferiores. Las puertas del ascensor se abrieron para revelar un mundo de lujo absoluto. Suelos de mármol que se extendían hasta ventanas de piso a techo, que ofrecían una vista de 30 y 60 metros de Detroit. La ciudad se extendía bajo ellos como un reino que podía ser controlado desde esta altura. Obras de arte que debían costar millones adornaban las paredes. Muebles de diseñador, cada uno una declaración de gusto e influencia. Fue aquí, en este santuario elevado muy por encima de la ciudad, donde Jack reveló la verdadera historia de Caroline, o al menos la verdad que él conocía. Caroline no era simplemente su esposa, explicó Jack mientras se movía por la penthouse, deteniéndose ocasionalmente frente a fotografías de ella. Era su conexión con la humanidad, la única persona que lo había convencido de que podía redimirse de su pasado, de que podía ser algo más que el criminal despiadado en el que se estaba convirtiendo. Jack había heredado el imperio criminal de su padre, un legado de violencia y poder que se remontaba generaciones. Se suponía que continuaría construyendo sobre esa base, haciendo que la familia Preston fuera aún más poderosa, aún más temida. Pero entonces conoció a Caroline y todo cambió. Ella era diferente, gentil pero fuerte, compasiva pero lista para enfrentar cualquier verdad. Lo miró a los ojos y vio la posibilidad de redención donde otros solo veían un criminal. Lo convencería lentamente, a lo largo de años, de que podía dejar su camino oscuro,
que podía construir algo legítimo, que podía ser una persona mejor. Planeaba dejar el negocio familiar, continuó Jack, su voz cargada de la emoción de lo que podría haber sido. Estábamos haciendo planes. Ella quería hijos, quería una vida normal, tanto como es posible para alguien como yo. Quería que nuestra familia fuera diferente, quería que rompiera el ciclo. Luego, sin previo aviso, Caroline fue diagnosticada con cáncer terminal. Tenía solo meses de vida, el mismo cáncer que la estaría matando cuando fue golpeada por ese automóvil en Jefferson Avenue. Jennifer se movía por la penthouse, observando las obras de arte costosas, los muebles de diseñador, todo el lujo que dinero de procedencia cuestionable podía comprar. Pero lo único que realmente le interesaba eran las fotografías de Caroline que vio en varios lugares. En cada una de ellas, su esposa era hermosa, con una sonrisa que transmitía calidez genuina, una gentileza que brillaba incluso a través de papel fotográfico. En una foto en particular, Caroline estaba con otra mujer que se le parecía extraordinariamente. Se veían casi idénticas, tan similares que casi era difícil distinguirlas. Llevaban los brazos enlazados. Sonreían con la alegría despreocupada de personas que se creían que el futuro era infinito. Jack notó el interés de Jennifer. Se acercó a la fotografía y la tomó de la pared, mirándola durante un momento largo. Su hermana gemela, Lily, explicó. Su voz se hizo más suave al pronunciar el nombre. Murió en un accidente automovilístico años antes que Caroline. O al menos, eso fue lo que me dijeron. Fue un accidente de tránsito bastante grave. La información fue confidencial, pero lo que me explicaron fue que Lily no sobrevivió. Jennifer sintió que algo no cuadraba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma, pero la imagen aún no era clara. ¿Por qué Caroline estaría pidiendo que protegiera a Lily si su hermana ya estaba muerta? Jack atravesó la sala y abrió un panel oculto en la pared de lo que parecía ser una simple pared de ladrillos decorativos. Dentro había una caja fuerte de acero, el tipo que podría resistir un intento de robo profesional. Con movimientos expertos que sugería había hecho esto muchas veces, introdujo la combinación en la placa numérica. El pesado panel de acero de la caja fuerte se abrió silenciosamente, exponiendo su interior. De dentro, Jack extrajo un conjunto de cartas amarillentas, todas ellas dirigidas a Lily Reynolds, con la dirección del apartamento de Jennifer escrita en caligrafía elegante. Había docenas de ellas, organizadas cuidadosamente, fechadas a lo largo de años. Cartas que jamás fueron entregadas, dijo Jack, colocándolas sobre la mesa de vidrio con cuidado reverente. Mis hombres las interceptaron hace años, pensando que era su trabajo protegerme. Creían que protegían mis intereses, pero en realidad me estaban ocultando algo que tenía derecho de saber, algo que Caroline quería que supieras. Jennifer tomó la primera carta con dedos temblorosos. Sus manos casi no obedecían los comandos de su mente. La letra era elegante, inconfundible, con el tipo de caligrafía que solo alguien que había sido educado con cuidado podría producir. Era la caligrafía de Caroline. Abrió el sobre cuidadosamente y comenzó a leer. La voz en su cabeza mientras leía era la voz de Caroline, cálida pero triste. Mi queridísima hermana, comenzaba la carta. Si lees esto, significa que he fallecido. Significa que el cáncer ha ganado la batalla que libré en silencio durante tanto tiempo. Sé que probablemente recibiste noticias de mi muerte, probablemente de manera repentina y confusa. La verdad es mucho más compleja de lo que los demás te habrán contado. Tengo que pedirte algo que espero que puedas hacer. Necesito que protejas a una criatura a la que he llegado a amar como si fuera hija propia. Necesito que le des lo que yo no puedo darle, una vida normal, segura y llena de amor genuino.
Las letras se borraban por las lágrimas de Jennifer mientras leía, porque con cada palabra, la verdadera historia de Caroline comenzaba a revelarse. Una historia de dos hermanas gemelas que habían escapado de un padre abusivo años atrás, de identidades robadas y vidas reconstruidas, de sacrificio y de secretos mantenidos para proteger a los que se amaba. Jennifer pasó a la siguiente carta y luego a la siguiente. Cada una agregaba más piezas al rompecabezas que era la vida verdadera de Caroline. Historias de cómo Caroline había conocido a Jack, de cómo había caído en amor con un hombre que vivía en las sombras, pero que tenía un corazón que podía redimirse, de planes que habían sido hechos solo para ser destruidos por una enfermedad que no discrimina entre ricos y pobres, poderosos y débiles. La final letra era la más larga. En ella Caroline revelaría el mayor secreto de todos. Querida Jennifer, por el momento en que leas esto, es probable que hayas conocido a Jack. Es probable que sepa sobre ti. La verdad que necesitas comprender es que la criatura que te pido que protejas no es mi hija biológica. Es la hija de Beth Porter. El nombre golpeó a Jennifer como un puño. Beth Porter, su amiga de infancia. La mujer con la que había crecido, con quien había soñado un futuro, a quien había perdido años atrás sin nunca tener la oportunidad de despedirse adecuadamente. Beth estaba embarazada cuando murió en el accidente que también me hirió. Estábamos juntas ese día, viajando para visitarte en el hospital donde trabajas. Un automóvil nos golpeó. Beth recibió el golpe peor. Sus lesiones fueron demasiado graves. No sobrevivió, pero su bebé sí. Por algunos milagros, ese pequeño bebé, mi hermana Lily, en el nombre de nacimiento de Beth, sobrevivió. La bebé fue rescatada viva de entre los escombros del vehículo. Fue un milagro. Una pequeña vida donde debería haber habido solo muerte. Jennifer leyó como en trance. Era imposible. Todo esto era imposible, pero de alguna manera, de una manera que no podía explicar completamente, tenía un sentido. Cuando me dieron cuenta de lo que había sucedido, cuando me dijeron que Beth estaba muerta, pero que su bebé estaba viva, tuve una idea. Sabes que mi tiempo en esta tierra es limitado. Sabes que tengo poco tiempo. He hecho arreglos para que esa bebé llegue a tus manos. He hablado con contactos. He hecho llamadas. He hecho lo que tenía que hacer para asegurar que la criatura que te pido que protejas termine contigo, en tus brazos, bajo tu cuidado. Porque sé que tú, más que nadie en el mundo, la amarás incondicionalmente, que la protegerás, que la criarás como tu propia hija, no porque tengas que hacerlo, sino porque elegirás hacerlo. Jennifer terminó de leer la carta. Su cuerpo temblaba. Sus lágrimas habían empapado el papel, amenazando con borrar algunas de las palabras cuidadosamente escritas. Jack permaneció en silencio durante mucho tiempo después de que Jennifer terminó de contar las historias de las cartas. Solo se quedó mirando por la ventana hacia las luces de Detroit, la ciudad que controlaba, el imperio que había construido pacientemente a través de décadas de trabajo, legítimo e ilegítimo, que de repente parecía insignificante frente a esta verdad. Finalmente, habló. «Tengo otra hija», dijo, su voz apenas un susurro. «Alice. Tiene casi la misma edad que Lily. La he criado sola desde que Caroline murió. Le he dado todo lo que el dinero puede comprar: escuelas privadas, tutores, ropa cara, joyas, viajes. Le he dado todo». Se giró hacia Jennifer, y en sus ojos fríos había verdadera vulnerabilidad. La primera señal real de la humanidad que vivía debajo de la máscara de poder que llevaba constantemente. «Pero nunca le he podido dar lo que tú le has dado a esta niña»,
continuó mirando a Lily, que dormía en un sofá lujoso, completamente ajena a la magnitud de la conversación que estaba ocurriendo. Nunca le he podido dar amor incondicional, seguridad que viene del corazón, no del dinero, una madre que la amara genuinamente, no por obligación o por dinero, sino porque eligió hacerlo. Jennifer comprendió en ese momento que Jack Preston, el hombre más temido de Detroit, estaba pidiéndole algo que probablemente no había pedido a nadie en años. Estaba pidiéndole que le permitiera ser parte de la vida de Lily, que le permitiera conocer a la hija que casi fue suya por afinidad del corazón. Una semana después, Jennifer acordó permitir que Jack visitara a Lily bajo circunstancias cuidadosas. Se vieron en un parque público, un lugar neutral, donde la pequeña no se sentiría asustada. Lily jugaba en el área infantil, mientras Jack observaba desde una distancia respetable, sin abrumarla, simplemente absorbiéndola con la vista, como si intentara grabar cada detalle en su memoria. El parque era hermoso, con árboles antiguos que habían estado allí durante décadas, flores plantadas en cuidadosos patrones de color, un estanque donde los patos nadaban perezosamente. Era el tipo de lugar donde las familias normales traían a sus hijos. Jack no se ajustaba a ese entorno, con su traje perfecto y su compostura de poder absoluto. Pero aún así, vino cada sábado. Durante varias visitas, Jack nunca intentó acercarse directamente a Lily. Solo la observaba. Aprendía sus hábitos. Notaba lo que le gustaba y lo que no. Vio que ella amaba las mariposas y que podía pasar horas persiguiendo insectos alrededor del parque. Vio que canturreaba mientras jugaba. Una canción sin palabras que parecía venir de algún lugar profundo dentro de su pequeño ser. Finalmente, Jennifer consideró que era el momento adecuado. Llevó a Lily a una merienda de tarde en un café del parque, donde Jack estaba ya sentado esperando. Cuando Lily entró, parecía confundida al verlo allí. «Lily, quiero que conozcas a alguien especial», dijo Jennifer suavemente, tomando a la niña de la mano. «Este es el señor Preston. Es un amigo mío que quería conocerte». Lily inclinó la cabeza, observando a Jack con la franqueza sin filtros que caracteriza a los niños pequeños. Estudió su cara como si estuviera intentando resolver un rompecabezas. «¿Eres el hombre triste del cementerio?», preguntó Lily de repente, sorprendiendo a ambos adultos. «¿El que estaba llorando?». Jack parpadeó, procesando la pregunta. «¿Te he visto antes, Lily?». «No, pero mi mamá me contó sobre ti. Dijo que eras un amigo especial que estaba muy triste porque la mamá especial murió». Jack no respondió inmediatamente. Solo se quedó mirando a Lily, sus ojos brillando con una emoción que intentaba contener. Con el tiempo, Jack y Lily comenzaron una relación cautelosa, no como padre e hija, sino como amigos, como personas que compartían una conexión a través de una mujer que ambas amaban, aunque por razones diferentes. Jack también presentó a Lily a su hermana Alice. Alice tenía casi 7 años. Era seria en muchas formas. Había sido criada por niñeras y tutores, pero tenía el corazón de su padre, sofocado pero presente. Cuando vio a Lily por primera vez, algo cambió en ella. Fue como si, sin comprender exactamente por qué, reconociera una parte de sí misma en esta otra niña. El encuentro entre las hermanas fue extraordinario. Aunque no compartían sangre, las niñas conectaron inmediatamente, como si siempre hubieran estado destinadas a ser hermanas. Jugaron juntas con una familiaridad que sugería que se conocían desde hace años, no minutos. Cantaban juntas, se perseguían alrededor del parque, compartían secretos. Para el final del día, eran prácticamente inseparables. Con el tiempo, Jack modificó completamente sus planes de vida. Pasó de ser un criminal que presidía un imperio de criminalidad a convertirse en un hombre de negocios legítimo. Pero no fue un cambio repentino, sino gradual, como el amanecer que disuelve lentamente la oscuridad de la noche.
Utilizó su influencia no para actividades ilícitas, sino para desmantelar la criminalidad organizada en Detroit. Trabajó con autoridades federales, aunque siempre de manera que preservaba su propio secreto. Proporcionó información sobre organizaciones rivales. Facilitó investigaciones que otros agentes nunca podrían haber hecho solos. Los periódicos reportaban cómo las investigaciones federales comenzaron de repente a enfocarse de manera más efectiva en organizaciones criminales. Cómo se descubrieron corruptelas en departamentos policiales que habían permanecido ocultas durante años, como, inexplicablemente, los elementos más oscuros de la ciudad comenzaron a desaparecer uno por uno, cayendo ante la ley o siendo eliminados de otras maneras. Solo Jennifer sabía la verdadera historia, ya que estaba limpiando Detroit, tanto para protestar su legado como para crear un mundo mejor para sus hijas. Pero no todo fue paz. No todo fue un cuento de hadas feliz. La realidad tenía una manera de intersectar con las mejores intenciones. La organización Cletty, rivales criminales de Jack durante años, comenzó a investigar por su propia cuenta. Descubrieron que Jack tenía una conexión especial con una mujer llamada Jennifer y una niña llamada Lily. Aunque no comprendían completamente el alcance de la conexión, entendieron que era importante. Comenzaron a vigilar, a hacer preguntas, a juntar información. Lentamente, piezas comenzaron a conectarse en sus mentes delictivas. Jack Preston, el hombre que había estado desmantelando sus negocios meticulosamente durante meses, tenía una debilidad. Tenía personas que amaba. Tenía personas a las que podían usar contra él. Fue Jack quien recibió la información primero. Sus recursos de inteligencia le permitían estar siempre un paso adelante. Su red de informantes dentro del departamento de policía, dentro de organizaciones rivales, dentro de los muelles, le permitía ver los movimientos antes de que ocurrieran. Cuando supo que el peligro estaba cerrándose, que la amenaza a Jennifer y Lily se estaba haciendo más inminente con cada día que pasaba, tomó una decisión rápida. Evacuó a Jennifer y a Lily a una propiedad segura en Montana, una fortaleza disfrazada de rancho de lujo. También llevó a Alice. Las 3 personas más importantes de su vida serían protegidas. Jennifer protestó, temiendo que huir fuera un reconocimiento de culpa, que los perseguirían para siempre, que nunca podrían vivir normalmente nuevamente. No, explicó Jack mientras hacían planes en su penthouse iluminada por la ciudad. A veces, la estrategia más inteligente es retroceder, dejar que tus enemigos cometan errores, obligarlos a exponerse, y nosotros, en la seguridad de Montana, podemos supervisar todo, podemos esperar, podemos ganar desde una posición de ventaja. La propiedad de Montana era espectacular. Se elevaba en medio de montañas majestuosas, con vistas que se extendían por kilómetros en todas direcciones. Un rancho de lujo que podría pasar por un refugio simple, pero que en realidad era una fortaleza. Sistemas de seguridad que rivalizaban con instalaciones militares. Un helipuerto para evacuaciones rápidas si era necesario. Una pista de aterrizaje privada para el jet de Jack. En Montana, mientras las niñas jugaban en el césped de la propiedad, rodeadas por seguridad disfrazada de personal doméstico, Jennifer y Jack comenzaron a hablar de cosas más profundas, de sus vidas, de sus miedos, de las personas en las que querían convertirse. Una noche, bajo las estrellas de Montana que brillaban con una claridad que nunca vería en Detroit, donde la contaminación luminosa de la ciudad siempre había oscurecido el cielo, Jack le preguntó a Jennifer si consideraría convertirse en parte permanente de su familia, no simplemente como la madre de Lily, sino como su compañera, como su esposa. «Sé que vengo con complicaciones», dijo Jack, su voz vulnerable de una manera que Jennifer nunca había escuchado antes.
Sé que mi pasado es oscuro, sé que todavía tengo enemigos, pero lo que sé con certeza es que te amo y quiero pasar el resto de mi vida intentando ser el tipo de hombre que mereces, el tipo de hombre que esas niñas necesitan que sea. Jennifer respondió que necesitaba tiempo para pensarlo, no porque no lo amara, sino porque sabía que aceptar significaría una vida completamente diferente a la que había conocido. Una vida de lujo, pero también de vigilancia constante. Una vida de amor, pero también de peligro potencial. Pasaron los meses en Montana. Jack desmanteló completamente la amenaza de los Cletty a través de métodos legales e información proporcionada a las autoridades federales. Su imperio criminal se derrumbó, no por violencia, sino por la exposición de la verdad. Documentos financieros fueron hallados, testimonios fueron recolectados. Las autoridades federales, trabajando con información que solo Jack podía proporcionar, construyeron casos que ningún abogado podría defender. Durante ese tiempo, Alice y Lily se convirtieron en hermanas en todos los sentidos que importaban. Dormían en habitaciones adyacentes y a menudo se colaban la una en la cama de la otra durante la noche. Jugaban juntas durante el día. Compartían bromas que solo ellas comprendían. Creaban pequeños dramas y aventuras imaginarias donde eran princesas, exploradoras, astronautas o cualquier cosa que su imaginación juvenil pudiera concebir. Jack observaba a las niñas jugar y algo en su interior se transformaba. El hombre que había pasado décadas en el negocio criminal, que había hecho cosas que nunca podría confesar completamente, que había visto lo peor de la naturaleza humana, estaba siendo redimido lentamente por el amor de dos pequeñas niñas. Una noche, después de que Alice y Lily se habían ido a dormir, Jack le preguntó a Jennifer nuevamente, no de una manera romántica esta vez, sino de una manera más práctica, más real. Preguntó si ella podía verlo como algo más que el hombre que había sido, si podía creer que podía ser el hombre que quería convertirse. Jennifer respondió que ya lo creía, que había visto evidencia de su transformación cada día desde que lo conocía, que la pregunta no era si podía hacerlo, sino si él podía permitirse perdonarse a sí mismo por lo que había sido. Fue entonces que Jack le propuso matrimonio. No con un anillo de diamantes ostentoso, aunque podría haberlo hecho. Simplemente tomó su mano una noche mientras miraban las montañas y preguntó si se casaría con él, si construirían una vida juntos, si permitiría que las niñas crecieran como una familia real. Jennifer dijo que sí. Cuando finalmente fue seguro regresar a Detroit, meses después, la ciudad parecía diferente, más tranquila, como si la limpieza de elementos criminales hubiera dejado el aire más limpio, como si la propia ciudad pudiera respirar más fácilmente ahora que la oscuridad había sido expulsada de sus rincones más profundos. Jennifer y Jack decidieron casarse. La ceremonia tuvo lugar en un parque junto a un cementerio, el mismo cementerio donde todo había comenzado, donde una madre había rezado a una tumba durante 5 años, sin comprender completamente por qué, el cementerio donde una limusina había llegado y había cambiado todo. Las niñas caminaron juntas por el pasillo. Alice llevaba el anillo de oro que contendría los votos de Jack y Jennifer, una responsabilidad que tomó con la seriedad que caracterizaba a su naturaleza heredada. Lily lanzaba pétalos de rosa blanca en el camino, una tarea que realizaba con concentración absoluta, asegurándose de que cada pétalo cayera en el lugar perfecto. Alrededor de ellas, una familia reunida de formas inesperadas. Médicos y enfermeras del hospital de Jennifer que la habían apoyado a través de los años oscuros. Hombres de negocios de Jack, algunos de los cuales no sabían la verdadera naturaleza de su pasado. La madre de Beth, quien había sido ubicada después de años de búsqueda, reunida finalmente con su nieta,
una abuela biológica que amaba a Lily con todo su corazón, llorando durante toda la ceremonia. Jack estaba de pie bajo un arco de rosas blancas, esperando a Jennifer. Llevaba un traje que era más simple que los que normalmente usaba, pero que aún mostraba su riqueza y estatus. Sus ojos, esos ojos fríos que habían aterrado a tantas personas durante tantos años, eran suaves cuando vieron a Jennifer acercarse. Jennifer llevaba un vestido blanco simple pero elegante, nada extravagante, nada que pretendiera ser algo que no era. Su cabello estaba recogido en un estilo que dejaba su cara completamente expuesta, sin lugar donde esconderse. Caminaba sin vacilar hacia el hombre que amaba. En sus votos, Jack habló sobre cómo Jennifer lo había mostrado que la familia no se define por la sangre, sino por las elecciones que hace. Que cada mañana, cada día, cada momento era una oportunidad de elegir ser mejor, de elegir amar más profundamente, de elegir construir en lugar de destruir. Habló sobre cómo había renunciado a su camino oscuro no por miedo al castigo legal, sino por amor a las personas que ahora formaban parte de su vida. Como su hija Alice, que había crecido sin madre, finalmente tendría una. Como Lily, quien había sido criada en la incertidumbre, ahora tendría estabilidad. Habló sobre Caroline, la mujer que originalmente lo había inspirado a cambiar, cuya memoria los había reunido a todos en este momento. Dijo que estaba seguro de que donde quiera que estuviera, estaba sonriendo. Jennifer habló sobre el poder de la compasión. Como una simple pregunta de una niña pequeña en un cementerio, ¿estás bien?, había comenzado una cadena de eventos que los reunió a todos. Habló sobre cómo la vida no siempre se desarrolla de la manera que planeamos, pero que a veces las sorpresas traen bendiciones más grandes que cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar. Habló sobre Caroline, de quien nunca conoció en vida, pero a quien había llegado a conocer a través de sus cartas y a través del amor que Jack tenía por ella. Dijo que Caroline había sido la arquitecta invisible de su familia, que desde más allá de la muerte, su amor continuaba uniéndolos. Habló sobre Beth, su amiga de infancia, cuya hija había crecido para ser una alegría en sus vidas. Dijo que Beth estaría orgullosa de que su hija fuera amada no solo por una madre, sino por toda una familia que la elegía cada día. Cuando Jack y Jennifer se besaron, ambas niñas gritaron de alegría. La pequeña audiencia aplaudió. Las campanas del cementerio cercano, tocadas en conmemoración de otros eventos, parecieron sonar en armonía con el momento. La recepción se llevó a cabo en los jardines botánicos adyacentes al parque. Mesas se extendían bajo árboles florecientes. Camareros circulaban con champán y comidas elegantes. Música sonaba suavemente desde altavoces ocultos. Jennifer observaba cómo Jack levantaba a Lily sobre sus hombros para que pudiera alcanzar una mariposa que se había posado en una rama alta. Alice ofrecía consejos estratégicos desde abajo, una táctica que sugería había pasado tiempo planeando esto. Los tres formaban un tabló de ordinaria alegría familiar que desmentía las extraordinarias circunstancias de su conexión. Los amigos de Jennifer del hospital compartían historias de cómo los había conocido, de cómo nunca le había revelado completamente su pasado, pero cómo su dedicación a su hija había sido evidente en cada decisión que tomaba. Los asociados de negocios de Jack expresaban su aprobación por su transformación. Algunos murmuraban sobre cómo los negocios legítimos de Preston eran más lucrativos y exitosos que cualquier imperio criminal jamás podría ser. Otros simplemente estaban contentos de que el clima de negocios de Detroit hubiera mejorado ahora que las rivalidades criminales habían terminado. La madre de Beth lloraba de alegría, rodeada de personas que cuidaban de su nieta. Ella había tenido miedo, durante años, de que su hija nunca sería completamente conocida, que su muerte significaría que nadie llevaría adelante su nombre o su memoria.
Pero aquí estaba su nieta, rodeada de amor, siendo criada con la gentileza y la dedicación que Beth siempre hubiera querido. Más tarde, cuando el sol comenzó a ponerse y muchos de los invitados habían comenzado a irse, Jennifer encontró a Jack de pie solo en los jardines, mirando hacia el cementerio en la distancia, donde se podía ver la lápida de Caroline iluminada por los últimos rayos del sol. Se paró a su lado sin decir nada, simplemente reconociendo el momento. «Creo que estaría aprobando esto», dijo Jack finalmente, su voz tranquila. «Creo que ella sabría que mantuvimos la promesa que nos hizo». «¿Cuál promesa?», preguntó Jennifer. «La promesa de amarnos el uno al otro, la promesa de cuidar a Alice, la promesa de proteger a Lily, la promesa de vivir vidas que valiera la pena vivir». Un año después, en ese mismo parque, se llevó a cabo una ceremonia diferente. Se dedicó un monumento en honor a Caroline Preston, no solo como esposa de un hombre poderoso, sino como una mujer que sacrificó todo por proteger a aquellos que amaba. El monumento era hermoso, una escultura de piedra que mostraba a dos hermanas gemelas abrazándose con un nombre grabado en la base: Caroline Preston y Lily Reynolds. Un memorial a dos mujeres que habían amado profundamente, aunque de maneras diferentes. Jennifer visitaba regularmente la tumba de Caroline, pero ya no en silencio y duelo solitario. Ahora venía con sus hijas, con Jack, con la familia completa que Caroline había ayudado a crear desde más allá de la muerte. Traía flores, como siempre lo había hecho, pero ahora Alice y Lily también traían flores, y Jack traía palabras, historias que compartía con sus hijas sobre la mujer que las había unido. Lily recordaba a Caroline, no porque la hubiera conocido personalmente, sino porque su amor vivía en las decisiones que su madre adoptiva tomaba cada día, en el hogar seguro que Jennifer había creado, en el hombre en el que Jack se había convertido, en la hermana que la amaba incondicionalmente. Alice entendía que su padre no era simplemente un criminal reformado, sino un hombre que había elegido ser mejor por amor, que había sacrificado poder y riqueza por la oportunidad de ser un padre presente, que había elegido ser un hombre de principios legítimos en lugar de un magnate criminal. Las dos niñas crecían juntas, hermanas en todo lo que importaba. Se cuidaban mutuamente, se querían profundamente y a veces se preguntaban sobre los misteriosos caminos que habían convergido para traerlas al mundo como hermanas. No había una explicación simple, no había un único punto donde todo hubiera podido ser diferente. Era una serie de decisiones, casualidades, actos de amor y compasión que se habían tejido juntos en un tapiz que ahora formaba sus vidas. En las tardes tranquilas en el rancho de Montana o en los fines de semana en Detroit, en su nueva casa en un vecindario seguro con un jardín lleno de mariposas, Jack y Jennifer se sentaban juntos. Miraban a las niñas jugar y sin palabras comprendían una verdad fundamental: que la vida no siempre se desarrolla de la manera que planeamos. A veces, una simple pregunta de compasión en un cementerio puede cambiar el curso de los destinos. A veces, los enemigos pueden convertirse en aliados. A veces, los mayores regalos vienen empaquetados en el dolor más profundo. A veces, la muerte de una persona es solo el comienzo de la transformación que salvará a muchas otras. La verdadera riqueza, descubrieron ambos, no se medía en dólares o poder, no se medía en empresas o propiedades, se medía en el número de personas que te amaban genuinamente, en las vidas que habías tocado de maneras que importaban, en el legado que dejabas detrás. Y en el caso de esta familia improvisada, nacida de secretos y sostenida por amor, ese legado era más precioso que todo el dinero del mundo. Era una vida vivida con propósito, una familia creada por elección, no por circunstancia. Era la historia de cómo un hombre encontró redención,
de cómo una mujer encontró amor, de cómo dos niñas encontraron hermanas, y de cómo todos ellos encontraron un hogar en los corazones del otro.